Hola, espero estén todos muy bien. En esta oportunidad vamos a estudiar la operatoria con números primos y compuestos. Los objetivos para esta clase son los siguientes: descomponer en factores primos y calcular el mínimo común múltiplo. Para ello es muy importante que recordemos los conceptos estudiados en el video anterior, qué son los números primos y qué son los números compuestos. Los números primos son aquellos números que solo tienen dos divisores, es decir, se pueden dividir por uno y por sí mismos. Los números compuestos son aquellos que tienen más de dos divisores, es decir, se dividen por uno, por sí mismo y además encontramos otros números que también lo dividen. Veamos algunos ejemplos. El número 80 finaliza en 0, es decir, se puede dividir en 2, 5 o 10. Entonces encontramos más de dos divisores. Eso lo convierte en un número compuesto. El número 47, si ustedes recuerdan, no hay ningún producto en las tablas de multiplicar que nos dé 47. Eso quiere decir que solo se puede dividir por uno y sí mismo y lo convierte en un número primo. El 48 lo podemos dividir por 6, por 8, por 12, además de por uno y sí mismo. Entonces es un número compuesto. Y el número 7 es uno de los primeros números primos. Solamente se puede dividir por uno y por sí mismo. Bien, chicos, estos conceptos son muy importantes que los tengan claros para poder determinar y avanzar en el contenido que van a ver hoy en este video. A continuación revisaremos la actividad que tenían asignada en el video anterior, donde debían confeccionar la tabla de números primos y compuestos. La pueden ir revisando desde este video. Si nos fijamos en esta tabla, todos los números que aparecen pintados de color amarillo corresponden a múltiplos de otros números, es decir, son números compuestos, porque todos estos tenían más de dos divisores. Todas las casillas que aparecen en blanco entonces son números primos. El número 1 aparece pintado de otro color porque recuerden que no tiene clasificación, es decir, no es un número primo y tampoco es un número compuesto. Importante recordar que el número 2 es el único número primo par. Entonces, ahora veremos cómo podemos descomponer un número en factores primos. Es importante saber que un número compuesto lo puedes descomponer en una multiplicación de números primos. Por ejemplo, el 69 es un número compuesto y lo podemos escribir multiplicando 3 por 23. El número 95 lo podemos descomponer multiplicando 5 por 19. Y el número 77 lo podemos descomponer multiplicando 7 por 11. Si se fijan, en estos tres ejemplos, todos los factores que aquí aparecen son números primos. Para la descomposición en factores primos es utilizada la representación a través de un diagrama de árbol, el que permite ir descomponiendo un número paso a paso hasta llegar a la mínima expresión solo a partir de números primos. Veamos el ejemplo. 32 lo podemos descomponer en 4 por 8. El 4 y el 8 son números compuestos, entonces debemos seguir descomponiendo hasta quedar solamente con números primos. Es decir, 2 por 2 me da 4 y 2 por 4 me da 8. El 4 todavía es un número compuesto, entonces sigo descomponiendo y lo expreso como 2 por 2. Podemos ver que en las bases de este árbol solamente quedamos con números primos. Entonces, esto me queda 32 es igual a multiplicar 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16 y 16 por 2 es igual a 32. Eso expresado como una potencia es igual a decir 2 elevado a 5. El número 150 lo podemos descomponer multiplicando 10 por 15. El número 10 y el 15 son números compuestos, entonces los seguimos descomponiendo. 10 es igual a decir 2 por 5 y 15 es igual a 3 por 5. ¿Qué nos queda? Que 150 es igual a 2 por 5 por 3 por 5. Los números que se repiten se expresan como potencia, es decir,
Si yo ordeno, me queda 2 por 3 por 5 elevado a 2. Vuelvo a explicar esto. Como el 5 se repite 2 veces, es lo mismo que decir 5 por 5 lo expreso como 5 elevado a 2, porque si está elevado a 2 quiere decir que se multiplica 2 veces por sí mismo. Igual que en el ejemplo anterior, como el 2 se repetía 5 veces, entonces el 2 queda elevado a 5 y eso me indica que lo voy a multiplicar 5 veces por sí mismo. Vamos a ver más ejemplos. Practiquemos juntos. Ustedes pueden ir pausando el video para ir ejecutando. 81 lo podemos descomponer en 9 por 9. El 9, como es un número compuesto, lo seguimos descomponiendo en 3 por 3. Si se fijan, solamente quedamos con la expresión de números primos. Entonces, el número 81 es igual a decir 3 por 3 por 3 por 3. Es decir, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81. En potencia es igual a 3 elevado a 4. El 120 lo podemos descomponer multiplicando 10 por 12. El 10 lo descomponemos multiplicando 2 por 5 y el 12, 2 por 6. Si se dan cuenta, ya tenemos números primos, pero nos queda el 6 y lo descomponemos multiplicando 2 por 3. Entonces, el número 120 es igual a multiplicar 5 por 3 por 2 por 2 por 2. Si ustedes multiplican esto, nos da 5 por 3, 15, 15 por 2, 30, 30 por 2, 60 y 60 por 2, 120. Cuando ordenamos los factores, nos queda 120 es igual a 5 por 3 por 2 elevado a 3, porque 3 veces se repite el número 2. El objetivo de esta descomposición es poder descomponer con un número compuesto, pero voy descomponiendo hasta llegar a la mínima expresión con números primos. A continuación, veremos cómo calcular el mínimo común múltiplo. Este proceso ustedes ya lo han utilizado cuando igualábamos los denominadores de las fracciones. El mínimo común múltiplo es el factor más pequeño que se encuentra en común en dos o más números. Para calcularlo se puede hacer de dos formas distintas. Uno es escribir una lista con los múltiplos de cada número, es decir, el mínimo común múltiplo entre 4, 12 y 18 será el primer múltiplo en común que encuentren entre los tres números. Hacemos el listado de los múltiplos y se van a dar cuenta que estos tres números coinciden en el número 36. Entonces, el mínimo común múltiplo entre 4, 12 y 18 será 36, porque es el primer múltiplo que tienen en común estos tres números. Otra forma de calcular el mínimo común múltiplo es realizando una tabla de divisores de números primos. Este proceso es el más utilizado, ya que a veces el mínimo común múltiplo es muy alto. El mínimo común múltiplo entre 5, 6 y 8 lo vamos a realizar en el primer ejemplo. Realizamos las rectas de la tabla y en la parte superior izquierda escribimos los números que me piden. En la parte superior derecha anotamos el divisor. Siempre debemos comenzar con un número primo de menor a mayor. El número primo más pequeño es el 2 y divide al menos a uno de estos números de forma exacta. El 2 no divide al 5 de forma exacta, entonces lo bajamos y lo anotamos debajo del número. El 2 divide al 6 en 3 y el 2 divide al 8 en 4. Si se dan cuenta, debajo de cada número van anotando el resultado. Siguiente divisor, seguimos con el 2. El 2 dijimos que no divide al 5 de forma exacta, entonces lo bajamos. El 2 no divide al 3 de forma exacta, entonces lo bajamos. El 2 sí divide al 4 de forma exacta en dos partes iguales, entonces anotamos su resultado y seguimos con el 2. Anotamos el divisor y digo 2 en 5, 5 porque no es exacto, 2 en 3, 3 porque no es exacto y 2 en 2 una vez. Y eso me va a permitir terminar con esa columna. Ahora, vamos a seguir con el siguiente número primo porque el 5 y el 3 ya no son divisibles por 2. Entonces seguimos con el 3. 3 en 5 no lo divide en forma exacta y 3 en 3 una vez.
entonces anotamos el 1 y terminamos con la segunda columna. Y por último, agregamos el otro número primo, que es el 5, y decimos 5 en 5, 1. Y ahí finalizamos todas las columnas de múltiplos. Finalmente, todos estos números que están en la columna de la derecha se deben multiplicar. Es decir, el mínimo común múltiplo entre 5, 6 y 8 me quedará expresado como 2 por 2 por 2 por 3 por 5. Es decir, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 3, 24 y 24 por 5 me da 120. Eso quiere decir que el mínimo común múltiplo entre 5, 6 y 8 es 120. Si se dan cuenta, en este caso es muy comprobable que es mejor hacer la tabla de cálculo de mínimo común múltiplo que escribir todos los factores como una lista, porque si no sería muy larga. Veamos más ejemplos juntos para que vayan resolviendo las dudas. Vamos practicando y vamos a calcular el mínimo común múltiplo entre los siguientes números, 9, 15 y 27. Entonces, hacemos la tabla y anotamos los números en la parte superior. En este caso, el 9, 15 y 27, ninguno de estos números es divisible por 2. Entonces, tengo que buscar el número primo más pequeño que divida a estos números al menos una vez. Bien chicos, es momento de practicar. Antes recordarles que todas las actividades deben quedar registradas y desarrolladas en su cuaderno. Deben escribir la fecha, el nombre del contenido y el o los objetivos. En la primera actividad van a expresar cada uno de estos números como descomposición de dos factores primos. Todos estos se pueden descomponer entre dos factores primos. En la segunda actividad también van a descomponer, pero esta vez van a utilizar la descomposición como diagrama de árbol.
Como sugerencia, vayan haciendo de a uno los ejercicios y después van copiando los otros debajo porque recuerden que esto ocupa más espacio. En la tercera actividad van a calcular el mínimo común múltiplo de los siguientes números. Primero entre 8 y 12, luego entre 4, 5 y 10 y finalmente entre 7, 9 y 21. Para finalizar, les voy a indicar las actividades que van a realizar de su texto de estudio y su cuadernillo de actividades. Del texto van a realizar la actividad 1, 2, 3 y 4 de la página 26, la actividad 1, 2 y 3 de la página 30. Del cuadernillo de actividades, que es el que usualmente utilizamos en el taller de matemáticas, van a realizar la actividad 4 y 5 de la página 15, la actividad 1, 2 y 3 que se encuentra entre la página 16 y 17. También les dejo acá abajo nuevamente los correos de consultas del profesor Jonathan y el mío. También hay 2 cuentas de Instagram que se han creado para que ustedes puedan realizar consultas a través de audios, videos o textos. Si no entienden algún contenido, pueden acceder a ellas sin ningún temor. Estamos con toda la disposición de poder ayudarlos a avanzar en su aprendizaje a la distancia. Bien, chicos, les envío un abrazo grande, cuídense mucho.